Buenas noches, mi nombre es Janet Rocío Parra, pertenezco al módulo de Filosofía Social y el día de hoy vengo a exponerles la filosofía social por Janusz Korczak. Haré una pequeña reseña acerca de quién fue él. Janusz Korczak fue un médico pedagogo y escritor polaco que dedicó su vida a mejorar las condiciones de vida y la educación de los niños. Luchó incansablemente por el reconocimiento de sus derechos y por crear espacios donde pudieran crecer con dignidad, con respeto y amor. Korczak vivió en una época marcada por las guerras y las injusticias. Fue testigo y víctima de una educación represiva y humillante, por lo que se propuso cambiar el destino para estas futuras generaciones. Aunque se formó como pediatra, su profunda vocación lo llevó más allá. Se convirtió en un referente de la pedagogía social y defensor incondicional de la infancia. Por lo tanto, fue un pedagogo, un pediatra y un escritor. Como pedagogo, Korczak se puso el inminente objetivo de mejorar las condiciones de la infancia de su país. Su propuesta pedagógica personal no se quedó en la teoría, la aplicó a su vida práctica. Uno de los planteamientos más importantes era que los niños debían participar activamente en su proceso educativo, dentro de un entorno social que respetara sus ideas, sus emociones y convicciones. Creía que el niño debía vivir y experimentar cada situación de su vida cotidiana para aprender de ella. Solo así podría prepararse realmente para la vida adulta y responder de forma asertiva ante el mundo y las situaciones que se le presentaron. Durante el Holocausto, Korczak dirigía un orfanato en el gueto de Varsovia. Cuando los nazis ordenaron la deportación de los niños, él no dudó en acompañarlos. Marchó junto a aproximadamente 200 niños, a quienes llamaba sus hijos, ya que él nunca se casó ni tuvo hijos. Marchó hacia el campo de concentración de Treblinka, donde murió con ellos. Janusz Korczak es hoy considerado un pionero en la defensa de los derechos de la infancia y un símbolo de amor, valentía y compromiso humano. Su obra más importante es Cómo amar a un niño y en la actualidad sigue siendo referente esencial para quienes creen en una educación basada en el respeto, la empatía y la dignidad del ser humano. Los principios de su filosofía social. El niño es una persona completa, no un adulto en formación. Fue defensor de los derechos del niño antes de que existieran legalmente. Creía en la escucha activa y el respeto hacia la infancia. El niño como sujeto de derechos. Los derechos a la dignidad, a la opinión, a la educación y a la protección. Definió 3 derechos esenciales: el derecho al presente, al vivir hoy, el derecho a la muerte, la propia decisión, y el derecho a ser lo que es, la autenticidad. Sus principios pedagógicos. El niño como persona. No hay niños, hay personas. Para él cada niño es un completo ser con dignidad propia. Defendía los derechos como la privacidad, el derecho a equivocarse y a la propiedad personal. Rechazaba el castigo físico y la jerarquía autoritaria. Educar sin violencia. El respeto y diálogo. Educador y niños interlocutores, con igualdad de dignidad. No relaciones por imposición. El diálogo era la base de las normas del orfanato sin estructuras rígidas. Reconoció los intereses y las capacidades individuales, acompañando su desarrollo. Autonomía e independencia. En Down City, que era el nombre del orfanato, los niños y los adultos compartían las tareas como limpiar, cocinar y hacer los quehaceres diarios. Era de vital importancia para la formación práctica.
se generaban recompensas simbólicas, como tarjetas postales con ilustraciones por tareas completadas, que fomentaban la ética laboral y la responsabilidad. Democracia y autogobierno. Instituyó parlamentos adolescentes, representantes elegidos que regulaban las actividades colectivas, todos, adultos incluidos, sujetos a normas compartidas, inclusión real y práctica democrática. Tribunal Justicia Infantil. Creó un tribunal de pares con jueces sorteados que juzgaba tanto a los niños como a los adultos. Las sanciones eran graduadas y orientadas a la reparación y no al castigo. Corset se sometía voluntariamente al tribunal para demostrar imparcialidad. La educación integral. La educación era triangular, entonces participaban tres actores, que era el orfanato, la familia y la sociedad. Todos estos colaboraban en la formación del niño. Creó un clima escolar cercano al hogar, con buen alojamiento, alimentación, higiene y descanso. Pesó igual a formación intelectual y al trabajo manual, entendidos como valiosos para todos. La pedagogía social y moral. Influyó Montessori, Dewey y Pestalozzi en la dignidad del niño y el sentido moral cooperativo. Propuso moral desde el respeto mutuo y no la obediencia ciega. Niño como agente social activo. Criticó la escuela tradicional, desvinculándolo de la vida real. Apostó por enseñanza integrada en el contexto social. Empoderamiento social. Fomentó espacios de expresión, como un periódico interno que tenían allí dentro, un correo interno también y un tablero de avisos. Organizó guardias de mayores para supervisar, de niños mayores para supervisar y para dirigir a los niños que llegaban. Así los niños construían una comunidad responsable y con rol. El legado literario y educativo. Él fue un referente de las pedagogías modernas y sus ideas sobre autonomía infantil, moral y derechos se aplican hoy en día en enfoques como Montessori, Reggio Emilia y en políticas de la UNICEF y el CIDN, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La literatura infantil profunda. Obras como El Rey Matías y El Mago siguen siendo clásicos en Polonia que se leen tanto como otras figuras juveniles universales. Escritos divulgativos. Publicó más de 20 libros y más de 1.400 artículos y cientos de manuscritos que abarcan desde novelas hasta crónicas pedagógicas y su diario en el ghetto. La influencia internacional. Su práctica pedagógica inspiró prácticas de salud infantil y derechos del niño en todo el mundo. Se le relaciona directamente con las iniciativas posteriores como la Convención de los Derechos del Niño. Un legado que aún brilla. Korchak dejó un legado como los derechos del niño convertidos en acción. Creó constituciones infantiles reales donde los niños tenían voz, juez propio e incluso un periódico. Un ejemplo heroico de fidelidad y amor. Rechazó la posibilidad de huir cuando los niños fueron deportados al ghetto y posteriormente a Treblinka. Permaneció con ellos hasta el final, incluso cuando sus amigos le ofrecieron salvarlos. La influencia global de los derechos humanos y de la infancia. Sus ideas cimentaron más tarde la Declaración de Ginebra y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Aquí una breve reflexión sobre el castigo corporal. Korchak se pronunció mucho en contra del castigo corporal infantil, en una época en que dicho trato se consideraba un derecho o incluso un deber parental. En su escrito El derecho del niño al respeto, obra que escribió en 1929, escribió: ¿en qué circunstancias extraordinarias se atrevería alguien a empujar, golpear o jalar a un adulto?
y sin embargo se considera tan rutinario o inofensivo dar un golpecito, una bofetada o agarrar a un niño del brazo. La sensación de impotencia genera respeto por el poder. No solo los adultos, sino cualquier persona mayor y más fuerte puede demostrar cruelmente su descontento, justificar sus palabras con fuerza, exigir obediencia y abusar del niño sin ser castigado. Damos un ejemplo que fomenta el desprecio por los débiles. Esto es mala crianza y sienta un mal precedente. Algunas frases que resumen su grandeza. Los niños no son la gente del mañana, sino la gente del hoy. Tienen derecho a ser formados, a ser tomados en serio y ser tratados con ternura y con respeto y amor. El desconocido que llevan por dentro es nuestra esperanza para el futuro. El primer derecho indiscutible de un niño es expresar sus propios pensamientos y participar activamente en nuestras discusiones y decisiones sobre él. El niño no es un billete de lotería. Renunciamos al engañoso anhelo de tener hijos perfectos. Sus palabras siguen siendo relevantes en la educación moderna, destacando que la infancia no es solo un paso hacia el mañana, sino una etapa digna de respeto aquí y ahora. Reflexión final. Corcho nos dejó una visión revolucionaria en que no hay niños, solo personas, defendiendo desde la práctica que la infancia digna de derechos, participación y respeto absoluto. Su figura es un símbolo eterno de amor, educación democrática y valentía moral. Y ya finalizando, una pequeña reflexión. Su ejemplo de entrega incondicional y respeto por los niños nos demuestra que la verdadera humanidad se mide, no, se mide por cómo honramos a los más vulnerables. Muchas gracias por su atención.